Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de las actividades para el fortalecimiento institucional. Concretamente, el webinar de hoy se enmarca en el ciclo de gestión. Como sabrán muchos de ustedes que ya vienen participando, hemos diseñado 3 ciclos, uno de estrategia y políticas públicas, uno de gestión y otro de habilidades profesionales. Y en esta ocasión trataremos sobre gestión de resultados, gestión por resultados. Saludos a los funcionarios del MIC, a los funcionarios de otras instituciones, a los socios implementadores del programa Mi Pyme Compite, instituciones beneficiarias, donantes, academia, directivos y también un saludo muy especial a los funcionarios de otros países que nos han solicitado participar en este webinar. Ya me conocen sobradamente de webinars y talleres anteriores, pero también a través de las actividades que venimos realizando de diferentes reuniones. Soy Palmira López Fresno, jefe de equipo de fortalecimiento institucional del programa Mi Pyme Compite, y nuestro disertante de hoy es Máximo Barreto, a quien presentaré en breves minutos. Como venimos haciendo habitualmente, el webinar se estructura en 2 grandes partes. Una primera de una presentación de nuestro conferencista de aproximadamente 30 minutos y después un espacio para preguntas, consultas, aportaciones por parte de ustedes que permita generar un pequeño debate sobre la temática. Voy a ver si tomo el control para la siguiente. Si esto funciona. Esta actividad, como les comentaba, se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite. Se trata de un programa de cooperación, una donación de la Unión Europea para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo, a nivel de impacto, contribuir al crecimiento económico sostenible del país y lograrlo a través del desarrollo y mejora de la competitividad de las MIPYMES. Es una iniciativa, un programa que se implementa con las aportaciones de 5 socios implementadores. 2 son instituciones internacionales, Grupo Banco Mundial y Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2 gremios, la Federación de Cooperativas de Producción y la Unión Industrial Paraguaya, y el Ministerio de Industria y Comercio como contraparte principal. Y como contraparte tiene 2 roles. Por un lado, implementar el componente de fortalecimiento institucional en el que se enmarca esta actividad, y por otro lado, de articulación y coordinación del programa. Antes de dar paso a nuestro conferencista, les recuerdo algunas de las pautas de participación que han visto proyectadas antes de iniciar. Lo más importante, que tengan buena conexión tanto a la energía eléctrica como a Internet, que configuren el audio de sus computadoras para poder escuchar bien y mantengan sus micrófonos, esto sí les pedimos que los mantengan apagados. Configuren la pantalla como deseen. Ahora les mostraré nuevamente las instrucciones porque de manera reiterada nos han indicado varios participantes que no, por ejemplo, no nos ven a nosotros cuando presentamos juntamente con la presentación. Entonces ahí les voy a recordar las instrucciones. Les incentivamos, motivamos a que participen en el espacio de preguntas, bien marcando la mano si quieren realizar la pregunta de viva voz o bien escribiendo la pregunta en el chat. Y les recuerdo también que la sesión será grabada para que otras personas, compañeros, amigos, colegas, se puedan beneficiar del conocimiento compartido, y que en un plazo de 24 a 48 horas les será distribuido el material que utilizará nuestro conferencista en este webinar. Esta es la diapositiva que les comentaba para configurar la pantalla. Verán 3 puntitos en el menú que tienen. Cuando lo abren se despliega el apartado de galería y ahí pueden configurar. Y ya sin más, no le robo más tiempo a nuestro conferencista. Él es Máximo Barreto, es economista, es máster en gestión y políticas públicas.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en áreas relacionadas con el desarrollo industrial, la promoción de las inversiones, la cooperación internacional, el desarrollo de las MIPYMES, las alianzas público-privadas y estrategias de apoyo en general a las empresas, entre otros ámbitos. Autor de varias publicaciones sobre gestión, fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Valores durante el año 2018 y director del área de asesoría técnica del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay entre 2015 y 2017. Y actualmente es el director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y también coordinador del programa Mi Pyme Compite. Pues ya sin más, Máximo, como dicen, la sala es tuya, te dejo, tomas el control de la presentación, lo único, paso a la siguiente y ahí, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Palmira, por la introducción y buenas tardes para todos los presentes. Tal como vieron en el título del webinar, hoy vamos a hablar sobre gestión por resultados e implicaciones prácticas. Bueno, antes de arrancar, quisiera repasar con ustedes el contenido de mi presentación, que está dividida, digamos, en siete etapas, 7 secciones que vamos a repasar brevemente. Primero, unas reflexiones preliminares que les voy a expresar. Luego vamos a hablar un poco sobre el concepto y componentes generales de la gestión por resultados. Luego los beneficios de la gestión por resultados, los principios sobre los que se sustenta la gestión por resultados, sus implicaciones prácticas. Ahí en las implicaciones prácticas vamos a revisar, digamos, básicamente cuatro implicaciones prácticas. Los errores más comunes que se dan en las organizaciones y una lámina final, digamos, de reflexiones propuestas para ustedes. Entonces, me gustaría arrancar para iniciar el webinar con la terminología que estamos acostumbrados, digamos, a utilizar o a escuchar. Muchos de nosotros estoy seguro que ya hemos leído y escuchado hablar de gestión por resultados, también gestión para resultados, gestión basada en resultados e inclusive menos común, pero también hemos escuchado gestión orientada a resultados. Bueno, destacar que la palabra clave en esto es la palabra resultado. Cuando hablamos de resultado nos referimos a un cambio de situación o condición descriptible o mensurable que se deriva de una relación causa-efecto. Analizando brevemente ese concepto, nuevamente incorpora 3 palabras clave. La primera es el cambio. Cuando hablamos de un resultado es porque buscamos, digamos, generar un cambio que debe estar bien definido e identificado por nosotros. Además, ese cambio y resultado debe ser medible y debemos ser capaces de describir e identificar ese cambio. Y por último, que ese cambio resulta de una relación causa-efecto. Evidentemente, podríamos obtener resultados, digamos, del azar, pero siempre son bienvenidos esos resultados del azar, pero generalmente vienen de una relación causa-efecto. Bueno, el término, bueno, hablando un poquito del origen de esta terminología, más allá de que hemos escuchado varias versiones, ¿verdad? Todas ellas tienen pequeñas diferencias entre sí, pero todo parte del término, digamos, en inglés, del manual de Results-Based Management de Naciones Unidas. O sea, ahí ellos tienen, digamos, en inglés hay un solo término, digamos, para que no se generen confusiones. Sí, en español nosotros la hemos traducido de distintas maneras, pero el término es uno solo. Bueno, ¿por qué tratamos este tema? ¿Por qué hemos elegido este tema? Primero que nada porque el programa Mi Pyme Compite, en el marco del cual nosotros realizamos este ciclo de webinars, aplica o busca aplicar, digamos, la gestión por resultados. Y por otro lado, porque es muy importante y me gustaría que nos fijemos y nos centremos en el gráfico que está a la derecha. Bueno, estos son datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo, si bien ya están un poco desactualizados. Este es un gráfico del año 2010, por ejemplo. Si nos fijamos, aquí lo que vemos es una comparativa entre Paraguay y la región, con base en pilares de la gestión por resultados. Por ejemplo, si miramos el ítem de arriba, el primero es la planificación para resultados. ¿Y cómo está Paraguay? Sobre 5, ahí teníamos, digamos, en 2010 una nota de 1.7. Y la región
puntuó en ese momento 2.3, o sea que estamos, digamos, por debajo de la región. Si nos fijamos en el aspecto de monitoreo y evaluación, en ese momento fue el área en la que peor habíamos puntuado, 0.4 sobre 5, y como pueden ver ahí, muy por debajo de la región que había tenido un puntaje de 1.6. Entonces, ¿por qué tratamos este tema? Porque es un tema muy importante y porque como país y en el marco y dentro de nuestras organizaciones debemos tenerlo en cuenta y trabajar para mejorarlo. Ahora, si miramos al lado izquierdo, también hay una base de datos o algunos datos que datan ya del año 2013. Eso es lo más actualizado que tenemos en cuanto a índice. Ahí tenemos un índice también del Banco Interamericano de Desarrollo, donde sobre 5 Paraguay había puntuado una nota 2. El mejor ranqueado de la región había sido en ese momento Chile, con 4.2, y el peor ranqueado de la región había sido en ese momento Bahamas, con 0.9. Entonces, nada más para graficar por qué es tan importante este tema y por qué decidimos hacer esta presentación, ¿verdad? También quisiera mencionar brevemente cuáles son los objetivos del webinar de hoy. En primer lugar, analizar el concepto de gestión por resultados y sus implicaciones prácticas a todos los niveles de dirección y técnicos, porque este es un concepto, digamos, que aplica a toda la organización, desde empleados, desde funcionarios técnicos, hasta los directivos y hasta el presidente de la organización, ¿verdad? También el otro objetivo es abrir un debate sobre los beneficios y cómo aplicar la gestión por resultados con un enfoque como enfoque imprescindible para mejorar la competitividad. Después vamos a ahondar un poquito en cómo contribuye la gestión por resultados a la mejora de la competitividad. Bueno, quisiera iniciar también definiendo un poco lo que es gestión por resultados. Aquí tienen, digamos, hay un montón de definiciones de la gestión por resultados, pero aquí están seleccionadas 4. La primera, como pueden ver, es la definición de la OCDE. No me voy a detener en estas 4. Tomar la definición que Naciones Unidas, justamente en ese manual que habíamos comentado, el manual de Naciones Unidas lo pueden descargar de la web y es del año 2002. Entonces, Naciones Unidas define como un enfoque de gestión mediante el cual todos los actores que contribuyen directa o indirectamente al logro de un conjunto de resultados se aseguran de que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de los resultados finales deseados. Además, ahí abajo tenemos en color azul una definición que utiliza la Secretaría Técnica de Planificación del Paraguay. Ahí está definido en su página web como una estrategia general de gestión cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados demostrables. Esto también hay cierta información también sobre gestión por resultados que pueden descargar de la página web de la Secretaría Técnica de Planificación. Profundizando un poco más acerca del concepto, hay que destacar que hay que tener bien claro que la gestión por resultados es un proceso coherente en el sentido de que se da, digamos, por etapas de implementación. También es un proceso integrado que contempla, digamos, todos los actores, todos los impactos, también todas las implicaciones que se dan en el proceso. Y también dice iterativo. Iterativo significa que se da, digamos, se da e incorpora un aprendizaje sobre la marcha, es decir, durante el proceso de la implementación se incorpora ese aprendizaje, se incorpora la retroalimentación durante la implementación o la aplicación de la gestión por resultados. Dice después que hace énfasis en los resultados a lo largo del ciclo de gestión. Cuando hablamos a lo largo del ciclo de gestión, como todos sabemos, la gestión implica desde la planificación hasta el monitoreo y la evaluación. Entonces, la gestión por resultados aplica a todo el ciclo de gestión. Brevemente, para ver un gráfico, siempre para llegar a unos resultados necesitamos de insumos, actores, digamos, necesitamos implicar a todos los actores, digamos, diseñar actividades y contar con ciertos insumos o recursos, ¿verdad? Pero el objetivo final siempre son los resultados que nosotros hemos definido. Digamos, durante ese proceso, este proceso debe ser de mucho rendimiento, un proceso de alto rendimiento, un proceso, digamos, adaptable, una gestión adaptable y una gestión también con mucho aprendizaje. Destacar también que la gestión por resultados es aplicable a todo tipo de organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y otras de la sociedad civil, también a proyectos
e iniciativas, y también que la gestión por resultados debe ser o busca ser ágil y flexible en todo momento. Profundizando más aún sobre las implicaciones conceptuales de la gestión por resultados. Ahí a la derecha mantenemos el concepto que habíamos tomado, el de las Naciones Unidas, y si el objetivo del enfoque de la gestión por resultados es lograr un mejor desempeño y alcanzar un conjunto definido de resultados mediante la colaboración entre todos los actores, debe tener un enfoque sistémico, es decir, cuando hablamos de sistémico hablamos de un enfoque integral, integrador. También debe promover la articulación, coordinación y cooperación entre actores, digamos, implicados directa o indirectamente. También debemos definir claramente cuáles son las responsabilidades de cada actor. Debemos tener clara cuáles son nuestras responsabilidades y tener claras también cuáles son las responsabilidades de los demás actores. También es un proceso reflexivo, que esta reflexión, digamos, que se requiere entre todos los actores para definir cuál es el impacto que queremos generar y cuáles son los resultados que queremos conseguir. También debe ser un proceso innovador, es decir, con mucha creatividad para poder ver la mejor forma o planificar la mejor forma o trazar la mejor hoja de ruta para llegar y conseguir ese impacto y esos resultados. También debemos incorporar la gestión de riesgos, tanto positivos como negativos. Cuando hablamos de riesgos positivos, ahí nos referimos, digamos, a las oportunidades que se generan durante el proceso. También debemos tener en cuenta que la gestión por resultados debe ser adaptable, digamos que tiene un concepto de adaptabilidad al entorno cambiante, más aún si tenemos en cuenta situaciones como la que estamos viviendo en un entorno cambiante e incierto. Entonces la gestión por resultados posibilita que las organizaciones puedan adaptar, digamos, sus objetivos y sus resultados esperados. También la resiliencia entendida como la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas. Y por último, la transparencia. La transparencia se refiere a que estos resultados que nosotros buscamos deben ser comunicados de manera transparente en cuanto a causa-efecto y en cuanto a su coste e insumos que hemos utilizado para su logro, ¿verdad? Bueno, más aún, yendo un poco más allá en cuanto a las implicaciones conceptuales, me gustaría centrarnos nada más en la parte de la izquierda, en esas tres que están, digamos, en color azul. En primer lugar, la gestión por resultados trata sobre el cambio, es decir, tenemos que preguntarnos qué cambio queremos generar, qué cambio queremos producir y no enfocarnos solamente en las actividades. Vamos a verlo más en detalle más adelante, cuáles son las etapas de la gestión por resultados. En segundo lugar, aplicar la gestión por resultados implica planificar, lograr y comunicar los resultados, asegurando, digamos, esa relación causa-efecto que habíamos mencionado al inicio cuando conceptualizamos la gestión por resultados. Y en tercer lugar, que el enfoque de gestión por resultados aplica a todo el ciclo de gestión. Esto ya lo había mencionado, desde la planificación hasta el monitoreo y la evaluación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no solo en una etapa del proceso, sino que a todo el proceso de gestión. Bueno, este es un gráfico que lo saqué de un material de la UNICEF, donde lo que se grafica, digamos, es la teoría del cambio, y vamos a ver cómo el proceso va de la derecha para la izquierda. Entonces nosotros partimos del impacto que queremos generar, partimos del impacto que queremos lograr, de los resultados esperados, ¿verdad? Y como dice ahí, el impacto se refiere a los cambios deseados, por ejemplo, en la competitividad de las MIPYMES, que ese, digamos, es un impacto en lo particular que buscamos generar desde el Ministerio de Industria y Comercio. Del impacto bajamos a los efectos. Los efectos son los resultados esperados, ¿verdad? Son los cambios en el desempeño de individuos u organizaciones, por ejemplo. Esos serían los efectos. De ahí bajamos nuevamente a los productos, que son los cambios en las capacidades, por ejemplo, los cambios en las capacidades de individuos y organizaciones. Los productos son los cambios o las propuestas que debemos nosotros diseñar para lograr los efectos deseados. De los productos bajamos a las actividades, es decir, lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer
para conseguir esos productos que hemos escogido, ¿verdad? Y de las actividades bajamos nuevamente a los insumos, que los insumos se refiere, digamos, a los productos. Si miramos el gráfico en la parte de abajo, hay dos grandes bloques. Hay un bloque de resultados que incorpora la pregunta el por qué y el qué vamos a hacer. Y el bloque de la izquierda es el bloque de la implementación, que responde, digamos, a la pregunta del cómo lo vamos a hacer. Y todo eso, digamos, es la gestión basada en resultados o la gestión por resultados de que estamos hablando hoy. Bueno, estos son los componentes generales de la gestión por resultados. Aquí vamos a mencionar uno a uno. Esto, digamos que, si bien algunas organizaciones de carácter público lo tienen bien definido, esto es más a nivel general y aplicable a todo tipo de organización, sea pública, sea privada, sea ONG. Estos son los 5, digamos, pilares de la gestión por resultados. En primer lugar, debemos tener en cuenta un análisis de la situación actual, ¿verdad? Que sienta las bases para identificar el impacto esperado. Debemos partir de ese análisis y elaborar las teorías del cambio. La teoría del cambio es el impacto que esperamos conseguir, ¿verdad? Cuando hablamos de teoría de cambio, hablamos del impacto que nosotros buscamos generar. En segundo lugar está el siguiente pilar, es la identificación de resultados. Es decir, qué resultados van a contribuir o qué resultados nos van a llevar a generar el impacto que hemos definido. Entonces, identificar los resultados esperados. Estos resultados deben ser medibles y estrategias que tengan en cuenta el riesgo. El tercer pilar es el pilar de la implementación, que es muy importante. La gestión propiamente dicha. La implementación se refiere propiamente dicha ya a la gestión, a la ejecución, ¿verdad? Para la obtención de los resultados. Este es un proceso, el proceso de implementación hay que tener en cuenta que siempre es un proceso de aprendizaje y de mejora continua, de retroalimentación continua, que esto lo vamos haciendo teniendo en cuenta el siguiente pilar, que es el cuarto pilar, el de monitoreo y evaluación. Cuando hablamos de monitoreo y evaluación, se refiere a un seguimiento continuado a todas las etapas, a las actividades de la implementación de nuestro plan estratégico, de nuestra gestión por resultados, y la evaluación también, que debe ser periódica. Es muy importante esta etapa. Habíamos visto nosotros que Paraguay había rankeado particularmente muy bajo en este indicador de monitoreo y evaluación. Es por eso que debemos de poner énfasis en este pilar de la gestión por resultados. Entonces, seguimiento continuado y evaluación periódica. Y por último, el último pilar de la gestión por resultados es el de la comunicación de los resultados. Es muy importante comunicar los resultados de manera clara, concisa, transparente, de acceso, digamos, a todos los interesados, de acceso, que estos resultados y que esta información sea de fácil acceso y que llegue a todos los actores involucrados, ¿verdad? También debe reflejar esta comunicación, digamos, la causa y efecto, ¿verdad? La base, y también la comunicación de estos resultados sirven como base para la toma de decisiones. Bueno, este texto que ven abajo es una llamada de atención que realizó, digamos, la Organización de las Naciones Unidas. Habían mencionado que en gran parte el énfasis sobre la aplicación del enfoque de la gestión basada en resultados se ha centrado en el desarrollo de los planes estratégicos, los documentos de los programas y las matrices por resultados. Sin embargo, el aspecto de la gestión en favor de la obtención de resultados ha ocupado un lugar menos preponderante. Bueno, aquí lo que nos dice es que, digamos, hemos sido muy buenos en la elaboración de planes estratégicos, la elaboración de programas, pero le hemos prestado, digamos, menos atención a la gestión en sí misma, a la implementación de estos programas, ¿verdad? De estos planes, de estos programas. También ahí hay un tema de diseño previo, muy importante, digamos, la planificación para después que sea fácil, que se facilite, digamos, esa gestión de estos planes y programas que tenemos, ¿verdad? Bueno, a continuación quisiera mencionarles brevemente cuáles son los beneficios de la gestión por resultados. Bueno, en primer lugar, el primer beneficio está bastante claro. Vamos a obtener, con la implementación de gestión por resultados, buscamos, digamos, obtener mejores resultados y un mayor impacto, ¿verdad? Que nos permita también medir esos resultados y ese impacto y comunicar ese resultado y ese impacto. También un mejor desempeño en términos de costo y valor. Cuando hablamos de costo, hablamos de eficiencia,
Y cuando hablamos de valor público, hablamos de beneficios para los usuarios. Y esto, digamos, contribuye también a una mayor competitividad. Los conceptos de costo y valor están muy relacionados también como, digamos, con la productividad, siendo la productividad, digamos, un conductor o un driver de la competitividad. Dicho esto, la gestión por resultados nos facilita, digamos, una visión común compartida por todos los actores. Todos los actores deben tener la visión del impacto que queremos generar a lo largo de toda la organización y también fuera de la organización. Inclusive, también nos proporciona un marco coherente para la efectividad en el logro de los resultados entre actores y a todos los niveles. Cuando decimos nuevamente a todos los niveles, es desde los empleados hasta los directivos, hasta los funcionarios técnicos, ¿verdad? También facilita, digamos, la toma de decisiones basada en información, ¿verdad?, del desempeño y de la implementación de nuestros planes y programas o de nuestros proyectos. También facilita, digamos, el seguimiento y aprendizaje continuados, adaptación, reacción, proceso iterativo. Aquí habíamos mencionado que un proceso iterativo es aquel que se retroalimenta y aquel que genera un aprendizaje durante el proceso de implementación. También nos proporciona la gestión por resultados. Otro de los beneficios que está destacado, que destaqué acá, es el lenguaje común, ¿verdad? Que facilita, este lenguaje común facilita, digamos, la articulación y la coordinación entre los actores a nivel interno de la organización, pero también con otras organizaciones fuera, ¿verdad? O con otros interlocutores. Vamos a repasar también, me gustaría repasar también con ustedes cuáles son los principios sobre los que se sustenta la gestión por resultados. Algunos ya estuve mencionando en las láminas anteriores. Bueno, el primer principio es la focalización en el cambio, es decir, la gestión por resultados se focaliza en el cambio que deseamos conseguir, en los resultados que esperamos lograr. También es una aplicación de amplia base a toda la organización o proyecto, aplica a lo largo de toda la organización, también ya lo hemos mencionado. También otro de los principios es la articulación, colaboración y cooperación entre los diversos actores, nuevamente intrainstitucional dentro de la institución, pero también fuera de la institución, que pueden ser, por ejemplo, los clientes o los beneficiarios de nuestras acciones, ¿verdad? También propicia el principio de diálogo centrado en los resultados en todas las fases del proceso. Ese es otro de los principios. No perder de vista nunca el horizonte. El horizonte siempre va a ser aquel resultado o aquel impacto que hemos definido y que buscamos generar. Otro de los principios es el principio de creatividad, aprendizaje y mejora a lo largo de todo el proceso. Tener en cuenta esto, que siempre la gestión por resultados es un proceso dinámico, que se adapta, que se va adaptando al entorno. Es un proceso, digamos, creativo, porque siempre debemos buscar las mejores alternativas para conseguir ese impacto esperado. Entonces, también este principio para tenerlo en cuenta. Y por último, el rendimiento. No debemos perder de vista el rendimiento y la rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendimiento, nuevamente tenemos en cuenta el costo, la eficiencia y el máximo beneficio. Para una entidad pública, por ejemplo, cuando se habla de valor, se refiere específicamente a la creación de valor público. Y también, muy importante, la rendición de cuentas, que debe ser transparente. Muy importante también, hablábamos anteriormente de la comunicación, de lo importante que es la comunicación para que también los resultados y el impacto generado sea conocido por todos los actores y que se valore adecuadamente. Aquí, bueno, quisiera pasar brevemente a hablar de cuatro implicaciones prácticas de la gestión por resultados que preparé para hoy. Vamos a partir de un ejemplo, que si los resultados esperados son cambios en el desempeño de las personas o de las organizaciones. Este es el ejemplo. Partimos de la base de que esperamos un cambio en el desempeño de las personas de nuestra organización. Entonces, partiendo de ese impacto esperado o de ese resultado esperado, ¿qué productos necesitamos para lograrlo? Podría ser, por ejemplo, fortalecimiento de las capacidades, incorporación de apoyo tecnológico. Puede ser también que falten algunas herramientas o dotar de tecnología a la organización o también a los funcionarios de esa organización.
Puede ser también que falte una mejora, que haga falta una mejora en la cultura organizativa, ¿verdad? En términos del trabajo, en términos de coordinación y articulación interna. También inclusive una mejora del liderazgo, esto más a nivel de la plana directiva, etcétera, o puede ser también inclusive una combinación de todos estos, ¿verdad? Nuevamente tenemos a la derecha el gráfico de cómo llegar a estos resultados. Partimos del resultado esperado que queremos conseguir y de ahí para atrás vamos definiendo cuáles son las actividades que vamos a hacer, vamos identificando cuáles son los actores con los cuales vamos a interactuar y cuáles son los insumos o recursos que necesitamos para llevar adelante, digamos, este proceso. Bueno, este es un gráfico muy interesante donde vamos a analizar un poco de dónde parte, vamos a profundizar un poco más de dónde arrancamos, ¿verdad? Cómo se va desmenuzando el proceso partiendo del impacto. Si miramos el lado derecho del gráfico, vemos ahí que todo parte, digamos, del impacto. Tenemos que definir, tener la capacidad de definir cuál es el impacto que queremos generar como organización, ¿verdad? Y a partir de ahí, a partir de ese impacto, hemos de establecer cuáles son los efectos. Acá dice efecto, pero en este caso es sinónimo de resultado. Hemos de establecer cuáles son los resultados que esperamos obtener o los efectos que esperamos generar. A partir de esa definición de los efectos y de los resultados, ahí nos hacemos la pregunta, ok, entonces, ¿cuáles son los productos que necesitamos diseñar para lograr ese efecto y esos resultados esperados? Y más para abajo, ¿cuáles son las actividades que necesitamos nosotros desarrollar para obtener esos productos y cuáles son los insumos que necesitamos? Entonces, la programación de la gestión por resultados y de este proceso debe partir siempre de arriba para abajo, del impacto para abajo. También es muy útil, si miramos el lado de la derecha, hacer un análisis de la lógica inversa, ¿verdad? Un análisis inverso, partiendo de abajo para arriba. Pero eso nos sirve, dejo muy bien en claro, nos va a servir para chequeo, es decir, para controlar la calidad y asegurar la alineación y coherencia de las acciones que estamos llevando a cabo. Si partimos de abajo para arriba, reitero, como chequeo, entonces arrancaríamos por las actividades. Si tenemos estas actividades, entonces lograremos estos productos. Entonces, si logramos estos productos, entonces lograremos estos efectos o estos resultados esperados. Y si logramos estos resultados esperados o efectos, vamos a tener este impacto que habíamos planteado generar. Entonces, para la programación vamos a partir de arriba para abajo y para el chequeo vamos a partir de abajo para arriba. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hemos visto muchos profesionales y muchas organizaciones que nos centramos mucho en las actividades y perdemos de vista el impacto, perdemos de vista a qué contribuye dicha actividad o para qué uno realiza tal o cual actividad. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta esa lógica partiendo del impacto para atrás. Bueno, más implicaciones prácticas. Es muy importante que nosotros vayamos de los objetivos a los resultados, es decir, redactar el lenguaje de cambio, cómo redactamos el lenguaje de cambio y no redactar el lenguaje de acción. Nada más para describir el concepto de objetivos. Bueno, los objetivos manifiestan una buena intención de querer hacer algo. También los objetivos ponen el énfasis desde la perspectiva del proveedor, es decir, los objetivos de la organización. Los objetivos siempre, digamos, van más centrados en la organización, que en este caso va a ser el proveedor, ¿no? Y también los objetivos reflejan una intención y un curso posible de intervención, ¿verdad? Ya en los objetivos, digamos que hay algún detalle de cómo queremos hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? En cambio, si nos enfocamos en los resultados, tenemos que los resultados se articulan con un cambio medible y que también, en segundo lugar, ponen el énfasis desde la perspectiva de las personas u organizaciones a las que la actuación pretende servir, dice ahí. Es decir, los resultados se plantean siempre desde la perspectiva del cliente o del beneficiario o del usuario, ¿verdad? Y los objetivos decíamos que desde la perspectiva del proveedor. Y también que los resultados describen de manera concreta la dirección del cambio
o lo que se habrá conseguido en un momento dado. Es decir, ya ese resultado redactando, digamos, el lenguaje de cambio, ya tenemos bien claro qué es lo que nosotros buscamos conseguir y vamos a poder también medirlo y comprobar si hemos llegado o no a ese resultado. Aquí abajo tenemos un ejemplo de cómo está redactado un objetivo y cómo podemos pasar a una redacción en lenguaje de cambio o una redacción de resultado. Tenemos el ejemplo del objetivo del lado izquierdo. Dice, fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencias. Suena bastante interesante. Para algunos esto ya es de gran impacto, ¿verdad? Pero si queremos nosotros pasar a la redacción en lenguaje de cambio, podríamos poner como planteamiento del lado derecho mejorada la capacidad de preparación y respuesta para casos de emergencia de protección civil. Bueno, ahí tenemos la diferencia de cómo redactamos en lenguaje de cambio los resultados esperados de una organización. Podríamos centrarnos, podríamos profundizar tal vez en la etapa de preguntas y respuestas o en otro webinar acerca de cómo redactar o técnicas de redacción de resultados. Por aquí, básicamente, me gustaría mencionar brevemente que hay básicamente dos técnicas de cómo redactar resultados. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es la suma de un verbo de cambio, qué es lo que cambia y quién cambia. Entonces vemos ahí, mejorada. Decimos mejorada es un verbo de cambio ya redactada en pretérito. ¿Qué es lo que cambia? La capacidad de preparación de respuesta para casos de emergencia. ¿Y quién cambia? La sociedad civil, ¿verdad? Entonces, de protección civil. Entonces, verbo de cambio en pretérito, ¿qué es lo que cambia? ¿Y quién es el que cambia? Entonces, así, nada más para, digamos, algunas técnicas de redacción de resultados. Hay otra también muy famosa que es aquella técnica la que inicia por una situación en el futuro y trae al presente. Por ejemplo, en el año 2023 han mejorado las capacidades de preparación y respuesta para casos de emergencia de protección civil. Esa es otra forma de redactar resultados, una situación futura que se trae al presente. Bueno, más implicaciones prácticas, me gustaría mencionar también la importancia que tiene el monitoreo de la gestión por resultados, ¿verdad? Entonces, básicamente el monitoreo tiene dos patas que son muy importantes. Por un lado tenemos el monitoreo de resultados y por otro lado el monitoreo de la implementación. Un error, digamos, muy común es enfocarse solamente en el monitoreo de la implementación, cuando es mucho más importante y complementario también el monitoreo de resultados. Entonces, el monitoreo de resultados también abarca, digamos, el monitoreo del impacto de los resultados propiamente dicho y el monitoreo de los productos. Y el monitoreo de resultados responde a la pregunta de si estamos logrando o no los resultados esperados que nos hemos trazado. También tenemos, enfocándonos del lado derecho, el monitoreo de la implementación. Ahí lo que vamos a monitorear son las actividades y los insumos. Actividades y insumos o recursos. Y el monitoreo de la implementación busca responder a la pregunta de si estamos llevando a cabo la implementación así como estaba prevista o no. Entonces, muy importante, reitero, veíamos al inicio cómo Paraguay estaba rankeado con respecto a la región en el monitoreo y la evaluación, ¿verdad? Me gustaría, para ir cerrando, digamos, mi presentación, hablar un poco sobre cuáles son los errores más comunes que encontramos en la gestión. Bueno, lo primero es decir que se aplica una gestión por resultados cuando en realidad se aplica únicamente sobre el papel. Lo que mencionábamos de que muchas veces tenemos muy buenos planes elaborados, planes estratégicos o planes nacionales inclusive, o un plan interno de cada organización, que muchas veces eso queda, digamos, en el papel y no se lleva a la práctica. Otro error común es realizar un análisis de situación y no considerarlo durante el diseño y la implementación. Es decir, tenemos ese diagnóstico o ese análisis de la situación, pero no es tenido en cuenta a la hora de elaborar y diseñar el plan de cada institución u organización. Otro error común es el formular los resultados de manera compleja, ambiciosa, difícil de medir o que indican actividades en lugar de cambios, ¿verdad? Esto también es un error bastante común que
encontramos en muchos planes organizacionales o inclusive nacionales y subnacionales, donde, digamos, se fijan resultados de cumplimiento imposible o de difícil cumplimiento, y eso termina, digamos, quedando en el papel. Muchas veces también, acá se menciona también que hay resultados o planteamientos que son muy difíciles de medir, y si no se puede medir, no se puede evaluar, si no se puede evaluar, tampoco se puede comunicar, entonces es necesario una revisión, ¿verdad? Otro error común es definir el marco de resultados, teorías del cambio e indicadores, pero no utilizarlos de manera integrada y sistémica. Habíamos mencionado hace rato cuáles son los pilares de la gestión por resultados. También otro error bastante común es mantener invariables los resultados y teoría del cambio, aun cuando los cambios en el contexto exigen actualización. Por ejemplo, esto se da, por ejemplo, actualmente en esta situación de crisis que estamos viviendo todos los países. Entonces, esto, digamos, lleva a la necesidad de revisar, digamos, nuestros resultados esperados, a revisar nuestros objetivos, a revisar nuestros planes y programas. Entonces, lo que esté escrito en un plan, digamos, no debe quedar, digamos, como se suele decir, escrito en piedra, sino que eso debe ser revisable y adaptable al entorno vivido. Bueno, por último, para ir cerrando, quisiera dejarles algunas reflexiones para que puedan pensar, digamos, en la gestión por resultados. En primer lugar, es cómo nos afecta la gestión por resultados tanto a nuestras organizaciones como a nosotros mismos y en el marco de ese papel que nosotros desempeñamos en nuestra organización. La segunda reflexión es qué elementos considera que deben mejorar en su organización para implementar de manera efectiva una gestión por resultados. Es decir, qué barreras nosotros identificamos o vemos en nuestras organizaciones para la implementación de una gestión por resultados. Y por último, esto es más a nivel general, entre todos, a nivel país, cómo podemos contribuir entre todos a la implementación de la gestión por resultados en el país, en Paraguay en este caso. Aquí hay un trabajo andado importante por la Secretaría Técnica de Planificación. Ellos están intentando promover este enfoque en lo que es el sector público, pero aún nos falta mucho por implementar, mucho por aprender y mucho por promover por parte de nosotros y de nuestras organizaciones de la implementación de la gestión por resultados. Bueno, eso es lo que les quería presentar, así que muchas gracias y te devuelvo la palabra, Palmira, por si hay alguna pregunta o consulta. Pues muchísimas gracias, Máximo, por la presentación. Abrimos este tiempo ahora de debate. Invito a todos que conecten sus cámaras, así nos vemos en la sala, que siempre es mucho más propicia el diálogo y el debate. Y mientras se van animando, estoy aquí pendiente del chat, quería trasladarte una pregunta. Según estabas haciendo la presentación, me ha hecho reflexionar, de alguna manera interpreto que la gestión por resultados, adoptando ese término que has comentado, ¿no? que incorpora tanto la gestión basada en resultados como orientada a resultados, etcétera, se sustenta en una filosofía o un enfoque de gestión muy orientada a la finalidad, ¿no? Como decías, comenzamos por el impacto, entonces es como muy relacionado con una razón de ser o una razón de hacer. No sé cómo lo ves y especialmente me vino a la mente la teoría del círculo dorado de Simon Sinek, ¿no? El why, el how y el what. No sé qué opinas sobre esto, pero me ha llevado a pensar que es siempre reflexionar, visualizar a dónde queremos llegar, qué cambio. Entonces es muy relacionado con una razón de hacer, ¿no? y de ser. No sé cómo lo ves. Sí, totalmente de acuerdo, Palmira. Bueno, de hecho es lo que hemos mencionado, digamos, en la presentación, que comenzamos la gestión, digamos, por el impacto esperado. Y veíamos en esos gráficos que pasamos que estaba muy relacionado con el porqué de ese cambio esperado. Entonces partimos del impacto, es decir, el por qué queremos hacer esto. Luego vamos al cómo lo vamos a hacer. Ahí tenemos el diseño de los productos para llegar a ese impacto. Y finalmente tenemos el qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces partimos del por qué, vamos al cómo
y después finalmente cerramos en la pregunta del qué vamos a hacer. Y ahí tenemos las actividades y los procesos también y los insumos que se deben tener en cuenta. Entonces, tal como mencionas, entonces vamos, está muy orientado al porqué y al impacto esperado, este enfoque de gestión. Muchísimas gracias, Máximo. Bueno, ahí les animo a todos a que realicen sus comentarios, preguntas, aportaciones en general. Y vamos con otra que seguramente muchos de los que nos escuchan están familiarizados con una gestión por procesos, ¿no? Recuerdo, bueno, tú eres más joven y muchos de los que nos escuchan son más jóvenes, pero recuerdo en el año 2000 cuando la nueva versión de la norma ISO 9001 introdujo la gestión por procesos, pues de alguna manera fue un cambio bastante disruptivo, muy disruptivo en relación con la gestión que se hacía hacia actividades. Y yo me preguntaba, ¿qué relación hay, visualizas entre gestión por procesos o gestión orientada a los procesos y gestión por resultados? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Palmira. Bueno, particularmente en el Ministerio de Industria y Comercio estamos muy acostumbrados a la gestión por procesos, ¿verdad? Aquí, de hecho, tenemos, en todo el Estado paraguayo, tenemos por ley, digamos, la obligación de la implementación del modelo estándar de control interno. Y ese, digamos, ese modelo está muy enfocado en la gestión por procesos. Es decir, cómo cada área o cómo cada unidad de una organización forma parte de un proceso y contribuye a estos objetivos de la organización. En cambio, digamos, la gestión por resultados, como habíamos dicho, parte del impacto esperado, parte del resultado esperado y se construye de ahí para atrás. Entonces, lo que cierro diciendo es que en realidad no es que uno debe elegir uno u otro, sino que más bien son enfoques y modelos de gestión complementarios, tanto la gestión por procesos como la gestión por resultados. De acuerdo, Máximo, muchas gracias. Yo entiendo que se marca muchísimo cuando hablabas de implementación, ¿no? Y que era una de las grandes debilidades que señaló Naciones Unidas en el año 2012, cuando decía, hubo mucho énfasis en elaborar toda la parte estratégica, ¿no? de marcos programáticos y poco donde falla es en la implementación. Y sin embargo, esa implementación, una vez se definen los resultados, los productos a alcanzar, vamos claramente a los procesos, ¿no? O sea que de alguna manera la gestión por procesos, como bien dices, estaría dentro de la gestión por resultados para gestionar toda la parte de implementación, de llevar a cabo las actividades. Voy a dar paso a Mario Romero, que no sé si la quitó, pero tenía una mano levantada. No sé, Mario, si Sí. querías una... Sí, ahí está. Gracias, Palmira. Muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Muy, muy útil, muy interesante, ¿no? Y bueno, creo que refresca un poquito siempre tener en cuenta estos puntos para, no solamente, como dijo Máximo, los proyectos públicos, sino los privados también. Ahora, a mí realmente me llamó la atención algo que quería compartir, sobre todo en la parte final que Máximo habló de la revisión permanente de los proyectos, del estado de los proyectos. El tema de la pandemia, nosotros, por ejemplo, la pandemia nos transformó en cierto sentido de que muchas de las actividades que eran presenciales, estoy hablando de ruedas de negocio, estoy hablando de participación en eventos internacionales, de misiones comerciales, todo esto hoy y en los últimos meses se vio transformado a una versión virtual, ¿verdad? Realmente, y eso es, por un lado, es buenísimo porque hay una reducción importante de costos. La efectividad, lógicamente, es diferente, ¿no? Es una forma diferente de hacer negocios también, pero es una forma hoy disponible, sobre todo cuando la tecnología así lo permite y la conectividad también. Pero también hay que tener en cuenta que eso afecta un poquito el tema de alguna manera, la ejecución cuando uno tiene proyectos que están muy enfocados a este tipo de actividades, ¿verdad? Porque la tecnología, si ustedes saben, ahorra mucho costo cuando es bien implementada y es algo llamativo también que se puede, yo creo que se puede a partir de ahora considerar y tener muy en cuenta para siguientes proyectos, ¿verdad? El hecho de poder hacer una mezcla, yo no digo que sea 100% virtual, porque en este caso fue algo necesario,
pero podría ser una mezcla como para también utilizar mejor los recursos de los proyectos en general, ¿verdad? Mismo estoy hablando no solamente a nivel internacional, sino a nivel local también, a veces que queremos hacer reuniones físicas y muchas veces pensando inclusive en mover vehículos para una reunión que podría hacerse de manera virtual, como el caso de esta reunión, donde estamos muchas personas y no tenemos que mover un solo vehículo y quemar combustible, ¿verdad? Ese es un gran avance realmente de la pandemia y quería comentar porque para incluir esto de alguna manera en los proyectos que se llevan adelante, la posibilidad de hacerlo, de ir pensando más en este tipo de tecnologías y no volver 100% a las cuestiones presenciales que estoy seguro son muy buenas, son muy importantes, pero también el medio ambiente creo que nos va a agradecer y sobre todo la economía también en llevar adelante esta actividad. Quería compartir nomás ese pensamiento un poco en base a este análisis que bien presentó Máximo y era algo que me llamó mucho la atención y creo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero creo que es algo que hay que considerar de ahora en adelante. Muchas gracias y felicidades. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por ese comentario. Bueno, de verdad que me gustaría tomar el ejemplo de Rediex, que digamos, han vivido esta necesidad de adaptarse, porque nosotros, digamos, tenían planificadas un montón de actividades presenciales para este año y el próximo año, que eso tuvo que migrar, digamos, al ámbito virtual. Entonces, la gestión por resultados habíamos mencionado que requiere la capacidad de adaptarse, requiere, digamos, la característica de la adaptabilidad, que lo hemos conseguido. De hecho, nos hemos visto obligados a adaptarnos, digamos, a este ámbito virtual. De hecho, este webinar lo estamos haciendo por medios virtuales. De otra manera, a lo mejor habríamos optado por un seminario presencial en un salón, ¿verdad? Pero tuvimos todos que migrar, digamos, al ámbito virtual. Entonces, es una situación que también la gestión por resultados nos obliga a ser creativos, a ver la forma de conseguir los mismos resultados, pero con nuevos métodos. Entonces, es muy importante ahí, y me gustaría destacar el ejemplo de Rediex, de seguir haciendo, por ejemplo, rondas comerciales virtuales, ¿verdad? Si bien, Mario, como mencionaste también, que es todo un desafío en la evaluación de la efectividad de las rondas de negocios virtuales, por ejemplo, porque siempre va a ser muy difícil, digamos, suplantar ese componente de la reunión cara a cara o de la reunión presencial. Pero ese es un buen ejemplo de cómo la gestión por resultados implica tener un componente de adaptabilidad y también de resiliencia, de sobreponerse a situaciones adversas. Pues muchísimas gracias, Mario, por la consulta, Máximo, por la respuesta. Yo resaltaría también, Máximo, de lo que comentabas, de esos dos ejes, ¿verdad? Esos dos elementos, coste-valor, cómo la gestión por resultados se basa en la implicación de todos los actores que directa o indirectamente tienen que ver con esos resultados que pretendemos lograr, y hacías mucho énfasis en la creatividad, la innovación, ¿no? O sea, cómo identificamos métodos alternativos que provean, sean menos costosos, sean más eficientes y en la medida de lo posible provean más valor, ¿no? Y como dice Mario, en el futuro tenemos que combinar tanto actividades presenciales como actividades virtuales y otras que vayan apareciendo. Es un tema muy interesante de reflexión. Te paso una pregunta que dice Guillermo: ¿cómo se armoniza la gestión por resultados con las metodologías basadas en las guías del PMBOK, del PMI? Y concretamente es una guía que desarrolló el BID. Y no sé si pasártela o ya darle la respuesta un poco más directamente, ¿no? O sea, cuando gestionamos proyectos sean de cooperación o sea cualquier tipo de proyecto o programa, lo que nos indica la guía es cómo gestionar para lograr unos objetivos o unos resultados esperados, ¿no? Entonces, y ahora le paso la palabra a Máximo. Lo que enfatiza la gestión por resultados es que visualicemos el impacto que queremos lograr en modo de cambio, que pasemos de una lógica, por supuesto, de actividades a resultados, pero también de objetivos a resultados. Entonces, la guía del PMBOK, o sea, y en general todas las guías del PMI, les van a ayudar a gestionar el proyecto, gestionar los proyectos, teniendo en cuenta los resultados, no los objetivos, teniendo en cuenta los resultados que esperan. No sé, Máximo, si coincides con esta apreciación. Te paso la palabra. Sí, totalmente de acuerdo, Palmira. De hecho,
algunos funcionarios del MIC hemos realizado alguna capacitación en el PMBOK y realmente lo que proporciona es una caja de herramientas para facilitar la gestión o la implementación de nuestros planes, pero como dice Palmira también y como estuvimos viendo, el principio, digamos, de toda gestión por resultados es tener bien claro cuál es el impacto que queremos generar y cuál es el impacto que estamos buscando, ¿verdad? Cuáles son los resultados que nosotros esperamos. Y a partir de ahí aplicamos, digamos, esa caja de herramientas que nos provee el PMBOK, que realmente son muy interesantes, pero uno ve, ahí tiene una caja de herramientas bastante detallada, proceso por proceso, etapa por etapa de cada proyecto, pero digamos, reitero, tener en cuenta siempre, y debe estar bien claro a lo largo de la organización y a lo largo del proyecto, cuál es el resultado esperado y ese además debe ser medible y fácil de comunicar. Y tenemos una pregunta que nos traslada María Elena y dice, para promover la gestión por resultados en una organización, ¿qué es más adecuado? ¿Fomentar el cambio de arriba a abajo en la estructura organizacional o viceversa, de abajo a arriba? Bueno, desde mi punto de vista, esto debe partir desde el nivel directivo, digamos, de arriba para abajo, fortalecer, digamos, el liderazgo de una organización y a partir de ahí, digamos, contagiar más abajo a los funcionarios técnicos, a los funcionarios, a los empleados y de las diversas áreas y unidades, ¿verdad? Entonces, la implementación de la gestión por resultados no es un tema fácil, pero una vez que uno lo tiene claro, digamos que facilita mucho la gestión y también la apropiación por parte de los integrantes de una organización. Entonces, mi respuesta sería que debe partir de arriba para abajo, tal cual como la gestión por resultados parte del impacto. En el caso de una organización en particular, debe partir digamos, por el nivel directivo y de ahí para abajo. Muchísimas gracias. Y tenemos 2 minutos para responder, creo que otra. Nos pregunta Graciela Méndez, ¿por qué orientar a las empresas del Estado a que implementen una gestión por resultados? Y si te da tiempo en lo que nos queda, ¿cómo orientar? O sea, el por qué, un poco enlazando con lo que habías explicado, pero también por dónde comenzamos, cómo solventar las barreras. Y con eso yo creo que terminaríamos. Bueno, perfecto, Palmira. Es muy importante entender que el objetivo de las organizaciones públicas es el generar valor público, generar valor para el ciudadano. Desde el ámbito de actuación que le toca a cada institución, entonces debe estar bien claro cuál es el impacto que genera una u otra institución desde el ámbito que le toca intervenir. Entonces, también trazarse o identificar cuáles son los resultados esperados a lo largo de un periodo de tiempo, poder monitorear, realizar seguimiento e implementar las acciones adecuadas para llegar a esos resultados. Entonces, por eso es muy importante el cómo debe partir también desde las autoridades de una u otra institución pública, deben tener bien claro en sus planes estratégicos cuáles son esos resultados esperados y cómo se llega a ellos. Y a partir de ahí también, reitero, contagiar a los demás integrantes, las demás unidades, a los empleados de la organización. Muchas veces esto cuesta un poco en una organización pública cuando hablamos de 500 a 1000 funcionarios. Entonces, en lo particular, hemos hecho jornadas de sensibilización. Entonces, es muy importante que ese concepto de gestión por resultados sea entendido e implementado a lo largo de toda la organización. Y creo que tenemos, bueno, medio minuto para responder la última de Sara Morales. A través de la experiencia, ¿cuál de los componentes que has comentado de esos 5 es el más difícil de implementar? Ella hará referencia que el de monitoreo y evaluación estaba muy mal puntuado en Paraguay, con el 0,4 en el año 2010. De todos ellos, ¿cuál consideras que es el más complicado? Y con eso vamos cerrando. Bueno, el más complicado ya lo arrojan los resultados que estuvimos mostrando. Efectivamente, es el de monitoreo y evaluación. Aquí falta, digamos, promover una cultura de la evaluación, ¿verdad? Si hablamos de autoevaluación, es aún más difícil en nuestro país, ¿verdad? Entonces, si me preguntaran dónde hay que poner un mayor énfasis, es en el monitoreo y la evaluación, que a su vez retroalimenta y permite y facilita la mejora continua de la implementación.
Pues muchísimas gracias, Máximo. Es cierto, si consideramos el ciclo PDCA, Plan, Do, Check y Ask, siempre es mucho más complicado a medida que avanzamos en el ciclo. Pues con esto vamos ya cerrando. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tu conferencia. Muchísimas gracias a todos por participar y por haber hecho muy participativo este webinar. Hoy no les pedimos fotografía porque ahí tenemos a Belén haciendo print de pantalla, o sea que han salido todos. Les recuerdo que recibirán una breve encuesta al finalizar. Les toma menos de un minuto, de verdad, y es muy útil para nosotros tener su percepción. Les esperamos el próximo miércoles en un webinar de ciclo de políticas públicas e informarles nuevamente que se distribuirá la documentación en un tiempo límite de 48 horas. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Feliz tarde. Gracias. Buenas tardes.